¿Estás ok? Y ahí. No. Ok. Ahí. Ok, perfecto. So, yo voy a hablar de la situación en Senegal. Ya, para los que se quedaron hasta el final ayer, Adama hizo una ponencia interesante que ya empezó a decir cosas sobre el contexto de Senegal, así que voy a pasar bastante rápidamente. Voy a hablar de mi contexto de Senegal, del mimetismo hacia la sociedad francesa y del mimetismo académico hacia los currículos franceses en un primer tiempo, ¿no? Y después pasaré a testimonios de estudiantes. Entonces aquí tenemos dos trenes, son muy bonitos, ¿verdad? Pero lo que me interesa son, el primero a la izquierda es de Francia y el de la derecha es, creo que es un tren francés, pero de Senegal, ¿no? Eh, lo que interesa son los nombres, ¿no? Ven abajo TER y en Francia se llama Tren Express Regional y en Senegal se llama también Tren Express Regional. Voy a ver sobre el nombre después. Aquí tenemos el ejemplo de la cobertura, ¿cómo se podría llamar en español? Cobertura de enfermedad universal, seguro social, digamos, el paquete básico para los que no tienen seguro social. En Francia se llama couverture maladie universelle y en Senegal se llama couverture maladie universelle, ¿no? Esto es una institución que se encarga de los estudiantes, todo lo que es comida, alojamiento y demás. Vemos que sin entender francés, a la izquierda tenemos el Cruz de Senegal y a la derecha tenemos el Cruz de Francia, ¿no? Aquí es las facultades que están ahí presentes en la Universidad Gaston Berger de Saint-Louis. Vemos que hay ciencias humanas, ciencias jurídicas, ciencias de la educación, salud, etcétera, etcétera. Hay una que no sé, no hay un para apuntar, ¿no? Bueno, CRAC, hay una facultad que se llama CRAC, que es la única que tiene ya 8 años o 9 años, donde justamente la creó un exministro de la enseñanza superior que quería justamente africanizar los currículos. Entonces crearon un CRAC que es civilización, religión, arte y comunicación. Y dentro de esta facultad hay un departamento de lenguas y culturas africanas. Pero ven que de todo esto hay solamente una sección realmente que trata de África, ¿no? Esto tomé de ejemplo de mi universidad, porque yo estudié hasta el doctorado en Perpiñán, Cataluña Norte, y vemos que a o sea, casi son las mismas facultades, ¿no? No hace falta entender francés, ciencias humanas, jurídicas, económicas, salud no hay porque es una pequeña universidad, pero son las mismas orientaciones, ¿no? A nivel de estructuras de enseñanza. Sí, ya me centro más en hispánicas, de la que formo parte, felizmente o desdichadamente. Vemos que en Senegal hay pues, traducción, lengua española y latín, literatura y civilizaciones hispanoamericanas, técnicas de relación, historia, introducción a sociología, antropología, informática, y a partir del tercer año solamente vamos a introducir las clases que doy yo ahora, que es de literatura y civilización afrohispánicas, ¿no? Y en el máster lingüística hay clases sobre las lenguas africanas, ¿no? Umar, de hecho, habló ayer sobre el Purar ahí de Senegal. Buenos días, Umar. ¿Qué tal? Estudios hispánicos de Perpiñán, porque también para seguir ahí la misma lógica, vemos que hay traducción, gramática lingüística, historia literaria hispanoamericana, literatura hispanoamericana, literatura española, historia literaria hispánica, cultura y social hispanoamericana, las Américas, la guerra de España. Y a partir del máster solamente hay una, pero es un máster conjunto a hispánicas, filología inglesa, etcétera, y dan ahí lo que traduje por reapropiación del espacio humano esclavizado. Observaciones, pues ya vemos que son currículos que son bastante similares, ¿no? Las diferencias es que Senegal integró un porcentaje un poco, digamos, más alto de contenido afro en su formación, pero las dos formaciones parten del referencial hispanista, ¿no? Preguntas. Nombrar es crear, ¿no? John Austin, creo, ¿no? Lesh. Lesh es lo que, como cuando me presentaste, ¿no? Lengua española y civilizaciones hispánicas. Bueno, primero, lengua española en España puede causar problemas, ¿no es verdad? A mí también me causa problema. Luego, civilizaciones hispánicas. Estamos todavía otra vez desde el punto referencial hispánico, ¿no? Luego, si tomamos la universidad, el nombre de universidad Gaston Berger, cuando llegué, está en la explanada, ¿no?, central de la universidad. Llegan y pues vi a un paisano mío, europeo, francés,
Y dije, pues, ¿quién eres tú? Y me dice, no, es que soy un científico y creo que vino 2 veces a Senegal, ¿no? Algo así, si no me equivoco. Entonces yo dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pusimos ese nombre a esta universidad, ¿no? O sea, ¿qué relación tiene con Senegal? O sea, realmente o sea, ¿qué fundamento tiene con Senegal? Y creo que no tiene casi ninguna relación con Senegal, ¿no? Hablo de la figura de Faidherbe, del siglo XIX, tenemos el puente Faidherbe en Saint-Louis, la estatua, cuando yo llegué, antes de que desmontaran ahí las estatuas de Colón y todas esas cosas, yo les decía a los estudiantes, pero ¿ustedes cómo pueden tolerar una estatua así en su propia ciudad? Ustedes tienen que derrumbarla, porque eso no es normal. Porque él no mostró la cara, pero si ustedes leen detrás, hay todo el currículo de Faidherbe, ¿no? El currículo del vencedor. No dice que exterminó, latigó, esclavizó, conquistó, etcétera, ¿no? Dice, ¿no? Gobernador, hombre político, no sé qué, no sé cuánto, o sea, su lado, digamos, positivo desde el punto de vista de Occidente, ¿no? Tenemos el Liceo Faidherbe, tenemos la Avenida General de Gaulle, tenemos la calle de París, la calle Pompidou, o sea, paso y paso. Mis colegas senegaleses me van a matar después, no, ¿verdad? Orientaciones didácticas, y ahí justamente volvemos hacia los nombres, ¿no? Yo llegué a Senegal porque justamente eran temáticas que yo investigaba. En Francia tener un puesto así es imposible porque no existe, básicamente no existe, y nunca van a lanzar una candidatura sobre este perfil. Y llegué allá porque era literatura y civilización afrohispánicas, ¿no? Pero estamos en hispanismo, estamos mejorando porque estamos en afrohispánico, pero a la vez esa noción de afrohispánica es muy limitada. ¿Por qué? Porque si tomamos el contexto de Brasil, lusófono, contexto de Jamaica, anglófono, contexto de las Antillas francesas, francófono, son las mismas transversalidades a nivel cultural, problemáticas identitarias, contexto de dominación, de esclavización y demás. Entonces, está mejor, pero sigue siendo muy limitado para abarcar todas esas problemáticas. Por eso yo hablo más bien de afrodiasporismos, porque justamente esa noción permite a la vez de tomar en cuenta toda esa, digamos, de rebasar esas fronteras geopolíticas del saber heredadas de la colonización, ¿no? Es decir, cuando yo doy clases sobre América Latina, digo, pues, a ver, ¿existe América Latina? Deme una definición de América Latina. Me dicen, no, lengua latina, no sé qué. Sí, 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 pero entonces, ¿qué hacemos con justamente la lengua de los ingleses, ¿no? ¿Qué hacemos con la Guayana, donde se habla holandés, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado y a la vez, en esta noción de afrodiasporismo, incluyo África también, porque estamos hablando de teoría decolonial. Muy bien, hay conceptos que sirven para que entendamos estos contextos de dominaciones actuales, pero la teoría decolonial no habla de las poblaciones afrodescendientes y pocas veces habla de las poblaciones africanas. Si me dan un texto de la teoría decolonial que hable de los autores, digo de los clásicos, que hable de la población afrodescendiente, se lo compro incluso, porque yo nunca he encontrado. Entonces, también hay que ser crítico con esta teoría porque también tiene sus limitaciones, ¿no? Incidencias en el aprendiz, y por eso ahí es más interesante. Lo que intento hacer es ver justamente, por eso Patricia va a ir incluso más en la práctica que nosotros dos, por eso ella termina, pero lo que trato de hacer es ver cómo el aprendiz reacciona con esas clases, ¿no? Es decir, a partir del momento que doy clases de tipo afrodiaspórico, estoy intentando ver qué reacción tiene el aprendiz. Adama ayer habló, ¿no? Y dijo, ¿qué dijiste? Que cambiaste, ¿no? Algo así. O sea, que sintió el cambio entre antes de las clases y después de las clases. Eso no es para alabarme, ¿no? Pero es para ver qué incidencias tiene una política de saber decolonial, ¿no? En el aprendiz. Aquí... aquí. No sé si podemos pinchar en el testimonio de izquierda, por favor. No se oye bien, ¿no? ¿Está a tope o...? ¿Se escucha? No, ¿verdad? No se escucha. Es el testimonio de una estudiante, justamente, que ya terminó sus estudios y cuenta un poco qué le pasó
con esta otra versión de la historia, digamos, ¿no? Si no sirve, pues ni modo, pasamos a lo... Porque hay... a ver. No, de verdad, la pasamos, ¿no? ¿Mm? ¿Se escucha? Sí. ¿Ya terminó? No, son 2 minutos. Empezamos a descubrir nuevas cosas que giraban en torno a la historia, a la verdadera historia de la colonización, de las cosas ocultas y de toda la historia oculta que la versión europeizante de la historia nos ocultó. El declic fue la obra de Zapata Oliveira, Django el Gran Putas, y con esta obra nos fuimos conectando cada día, cada vez más, con la historia de nuestros pasados y con nuestro presente. Aprendimos desde aquel entonces a vivir de manera mucho más africana, a conectarnos con nuestro pasado, como le he dicho, y para poder planificar nuestro presente desde un punto de vista mucho más original. Buenos días a todos. Yo me llamo Soy Musila, estoy doctorándome en literatura. El segundo no, por favor. Porque ya no va a haber tiempo, sino después. Ya se multiplicó. Hablo de Declic, como habló ayer la dama de Declic, y también hablo de conocer la historia de la diáspora. Es otro punto también de lo que vimos ayer, es que la diáspora habla, digamos, desde la diáspora, pero casi no conoce África o no integra África en su conocimiento, y África no conoce a la diáspora y no la integra en su conocimiento. Eso es otro punto débil, creo, también de los estudios decoloniales, que justamente la separación, o sea, el mar árabe une la África y la diáspora, pero también desune, porque hay mucha distancia. Cuando hicimos el coloquio en Angola, e insistimos a hacer coloquios en África y en Abya Yala. ¿Por qué? Porque es bastante fácil hacer un coloquio en Europa. Mucha gente viene, ¿ven? Hay mucha gente aquí, pero para ir a África es mucho más complicado. Hay problemas de visado, problemas de boleto de avión, el precio. Pero para nosotros es importante hacerlo allá porque si no siempre vamos a estar otra vez en el norte haciendo cosas en vez de hacerlas en el sur o desde los sures, ¿verdad? Entonces, esas clases le permiten a ustedes reconectar con la historia de África en Abya Yala, digamos. ¿Me da tiempo? No, son 22 minutos. La de derecha, por favor.
Gracias. Ya lo puedes parar, gracias. Bueno, no entendieron, bueno, los señales entendieron, es Wolof, ¿no? Y son estudiantes de 23, 24 años, y era la primera vez que leían Wolof. Un libro, una novela en Wolof de Boubacar Boris Diop. Cuando organizamos una semana del colonial, hicimos talleres para que pudieran leer en Wolof, porque nunca leen y ven, dudan, o sea, se dificulta la lectura, se ríen un poco, y es muy interesante observar esto, ¿no? Actualmente, esos son los últimos testimonios, porque los quiero mucho y dije, les voy a traer los últimos testimonios de la semana pasada, cuando hice una clase sobre 3 poetisas afro-costarricenses, y les dije, bueno, el examen será análisis de poemas y la segunda parte será creación poética, inspirándose en las temáticas de las poetas, ¿no?, afrodescendientes de Costa Rica. Y les dije, estamos en hispánicas, ¿no? Normalmente se tiene que hablar español, ¿verdad? Y dije, pero pueden escribir en francés, en español, en inglés, en lenguas africanas. Y hay unos que sí se atrevieron a escribir en lenguas africanas, poemas, por ejemplo, en Peul. Y ahí dice, mi poema era en lengua Peul, sinceramente sentí mucha alegría y orgullo al escribirlo. No fue muy fácil realizar un trabajo así y confieso que me costó trabajo, pero al final lo logré. ¿Mm? O sea, que hay esa alegría. Muchas veces cuando los pongo a escribir en sus lenguas, se ríen, se emocionan, hay alegría en la clase. Lo que no hay cuando hablan español o cuando hablan francés, ¿no? Y de la misma manera, si ustedes van a los pueblos a ver a los niños viendo televisión, cuando ven canales de franceses con películas francesas, la gente es así. Y cuando ya vienen las novelas en Wolof, ya se alborotan, gritan, ríen, y es mucho más interesante ver justamente el lado emocional, digamos, ¿no? El otro es un testimonio sobre un poema que escribió, a ver si lo lees bien, Adama, ¿no? Jigin Buñol, ¿verdad? Okay. Que significa mujer negra en mi lengua materna. El Wolof es que la lengua más hablada en el Senegal, o sea, nuestra lengua nacional. Sentí mucho placer, otra vez, mucho placer, ya que fue la primera vez, y tiene 24 años, fue la primera vez que escribía en mi lengua materna, porque en la escuela solo nos enseñan lenguas extranjeras, es decir, la lengua del otro. Son testimonios bastante fuertes, ¿eh? En un principio se sentí muchas dificultades, tanto en la ortografía como en el vocabulario de las palabras. Por ejemplo, sabía perfectamente lo que quería decir, pero no sabía exactamente cómo decirlo en Wolof, ¿no? Entonces pueden expresarse en español, en francés, pero en Wolof tienen que buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Después pasa la otra. Ese es otro testimonio que escribió un poema en francés sobre África, y el título era Desesperada. Y dice la historia de África, lo que realmente me motivó a la hora de escribir mi poema titulado Desesperé, versión francesa, es la historia de África, los prejuicios que sufre. De verdad, es muy repugnante ver que África, cuna de la humanidad, se concibe como una tierra bárbara simplemente por falta de escritura. Sin embargo, aquí nacieron la historia de las primeras civilizaciones. Al fin y al cabo, es esta injusticia la que más me empujó a escribir pidiendo su integración. Y ahí es interesante, dice después, no sabía que escribir podía curarnos de nuestros males, ¿no? Entonces, a través ese aspecto de resiliencia, ¿no? Estamos en psicología aquí, manejan esos conceptos, y creo que es el buen espacio para que nos curemos todos hasta mañana, ¿verdad? Dice, pude ver que este curso trataba así. Esa es otra clase que me dieron, que preparé rapidito porque me dijeron viernes y tenía que empezar el lunes, en CRAC, en la facultad, digamos, de tipo de currículo africano. Y eran estudiantes que no hablan español, se di la clase en francés, pero con soportes en inglés, en portugués, en español y en francés. Y entonces le dije, denme su testimonio porque voy a un coloquio, es interesante ver ustedes cómo recibieron esta clase, ¿no? Y dice, pude ver que este curso trataba sobre todo de deconstruir el conocimiento. Para ilustrarlo, me gustaría mencionar el famoso descubrimiento, entre comillas, de América. Estos momentos de intercambio nos permitieron reajustar nuestra memoria sobre la historia de las Américas, nuestra memoria, estudiantes africanos, ¿no? Sobre la historia de América, ¿no? Pero también comprender la particularidad de los africanos en la historia de esta zona llamada América, es decir, ese lazo afrodiaspórico del que hablaba antes, ¿no? Otro, lo podemos pasar, pues, sí. También habla de lo que hablaba Soda, la primera chica en el video, donde dice que nos permitió desconstruir los mitos que conocíamos sobre el pasado de las Américas desde la escuela secundaria, es decir, que desde hace mucho tiempo aprenden cierto tipo de historia,
Y estas clases le permiten justamente, digamos, reequilibrar las diferentes visiones, ¿no? Sí, la clase sobre Aviaera justamente les permitió, dicen aquí, también nos ha dado una base para reflexionar sobre nuestra verdadera identidad, quiénes somos, de dónde venimos, por qué hemos llegado hasta aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Porque siempre digo que el error muchas veces de Senegal, porque no podemos hablar de África, porque África es una infinitud de países, ¿no? Es mirar hacia Francia, en particular, o hacia Europa o hacia el norte. Pero pocas veces van a mirar hacia lo que está pasando en Colombia, en Cuba o en Brasil. Y vimos ayer con las ponencias que lo que está pasando en Brasil, ellos ya llevan 50 años pensando políticas decoloniales, casi, ¿no? Entonces, yo digo, con esas clases ustedes pueden entender el contexto de Senegal porque sufrieron casi los mismos procesos de dominación y siguen sufriéndolos hasta ahora, ¿no? Entonces, apuestas y desafíos, ¿no? Al diálogo pluriversal, porque somos tres y ya estamos pluriversalizando nuestros discursos y prácticas del Estado senegalés. Eso sugiere pues un verdadero proyecto político. No, Senegal es un país independiente, pero podemos cuestionar esa independencia. ¿Qué tipo de independencia, no? Yo casi veo que es un departamento más de Francia, o sea, podrían poner 105 departamentos de Francia, porque yo no me siento en país extranjero, entre comillas, ¿no? A nivel de las estructuras estoy hablando, ¿eh? Cuidado. Entonces, tendría que ser un verdadero político decolonial, como se puede observar en Bolivia, por ejemplo, ¿no? En Ecuador también en un tiempo, en México no tanto, pero sí hay cosas. Pero hasta el momento no se ve esta voluntad política, ¿no? Se ve una voluntad de mimetismo. Cuando hubo la COVID, Macron hablaba el martes, el presidente Macky Sall hablaba el miércoles y hablaba en los mismos términos. Macron decía, estamos en guerra contra la COVID. Al día siguiente, Macky Sall, estamos en guerra contra la COVID. O sea, y las mismas políticas de confinamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Por parte de la universidad, pues de la misma manera, tiene que ser un proyecto. Hubo la creación de CRAC, pero CRAC es la excepción dentro de todo ese conjunto de facultades que repiten las mismas prácticas, ¿no? Coloniales, digamos así, ¿no? Parte del profesorado es más complicado porque si el profesorado empieza a pensar desde una perspectiva decolonial, toda su vida se derrumba. Desde el preescolar, porque en el preescolar aprenden a fuerza el francés, sin comprender, repitiendo nada más lo que dijo Adama ayer. Entonces, si ellos empiezan a hacer así, es decir, que toda su vida se derrumba y tienen que volver a reconstruir todo. Y como sufrieron tanto para acceder al puesto de poder que tenemos los profesores en Senegal, no quieren hacer derrumbe, pero son conscientes, o sea, yo sé que son conscientes porque lo saben, que estamos reproduciendo ese sistema, digamos, ese etnocidio incluso podríamos llamar, ¿no? Por parte del alumnado, ya vimos, es un ejemplo Adama, y creo que cambia de la generación, de la primera generación, porque creo que esta generación está lista para ese cambio, se siente que está lista. De hecho, la situación política en Senegal está debido a que la juventud justamente quiere una ruptura real con el sistema actual que está imperando en Senegal, tanto a nivel económico como a nivel identitario y educativo, ¿no? Y ahí, para terminar ahí de una forma irónica, ¿no? Construyendo saberes universales o cómo tropicalizar el saber occidental, pero bueno, a lo mejor hace eco al performance de esta mañana, puede ser. Tropicalizar, esa idea me vino porque pues hay que ir a rumbear a veces, y una vez me fui a rumbear a Saint-Louis y estaba con un amigo español que venía a visitarme en Saint-Louis y otro amigo profesor de CRAC también, en un bar ahí de mala fama. Y cuando llegamos, había un anciano que ya estaba bastante alcoholizado y directamente dijo al amigo español, dijo, tú no estás bastante tropicalizado. Y yo dije, pues esa metáfora es interesante porque al final se trata de eso, es decir, cómo vamos a hacer dialogar lo que, y es lo que digo a los estudiantes, que quieran o no, están metidos ahí. Entonces, o sufren esta globalización y esta dominación, o la cuestionan y se la comen, entre comillas, para ver qué es lo que nos sirve, no nos sirve, y qué es lo que guardamos también de Senegal para hacer dialogar todo esto, porque al final, ¿qué país puede vivir aislado en el mundo actualmente? Creo que ningún país. Así que es una apuesta. Y para terminar y hacer una guiñada a Angola,
cuando estuvimos en junio pasado, hay una figura, no sé si la conocen. ¿Sí la conocen? ¿Nadie? Beatriz Quimpa Vita, Sí. ¿no? Su nombre europeo. Beatriz. Sí, pero interesante porque justamente ella, comparándola, la comparan con Juana, ¿cómo se dice en España? Juana de Arco. Juana de Arco, ¿verdad? Porque la quemaron. ¿Por qué la quemaron? Porque ella creó una nueva religión en diálogo con la religión católica y las religiones, prácticas religiosas de la zona Congo, ¿no? El norte de Angola, el reino Congo, ella es de allá, y empezó a tener bastante éxito, tanto éxito que asustó a los portugueses, la capturaron, la quemaron, recogieron todas las cenizas y la fueron a tirar en un lugar secreto para que la gente no fuera ahí a hacer una peregrinación. Entonces creo que es una buena imagen de lo que, del reto que tenemos, es decir, o efectivamente sufrimos estas dominaciones o las vamos a neutralizar y hacer algo positivo. Te doy la palabra. Gracias.